Arrancamos con una exploración que la verdad es absolutamente fascinante. Hoy nos vamos a embarcar en un viaje que empieza en la hoja en blanco de cualquier artista, analizando unos trazos súper simples para luego tirarnos de cabeza a las profundidades psicológicas y clínicas que se esconden, sí, detrás de nuestros personajes de dibujos animados favoritos. Es increíble cómo algo que se crea pura y exclusivamente para entretener puede esconder unos niveles de complejidad tan, pero tan abrumadores. Pensadlo un momento. Al ver esas creaciones infantiles, la gran pregunta cae por su propio peso. ¿Qué hay realmente debajo de esa tinta? Vemos formas inocentes, esos típicos dibujillos espontáneos en el cristal de una ventana, el tipo de arte que nos transmite alegría inmediata. Sin embargo, y aquí viene lo bueno, al examinar con lupa el proceso de creación y el resultado final, queda clarísimo que estas figuras aparentemente inofensivas albergan realidades muy complejas, a veces oscuras y sorprendentemente muy clínicas. Bueno, pues el punto de partida de todo esto está en la técnica más básica. Según el manual Modern Cartooning de Christopher Hart, cualquier personaje que triunfe, por muy complejo que nos parezca luego en pantalla, empieza de la forma más tonta posible, con un simple círculo. Pero claro, la magia no está en hacer un círculo perfecto. La clave está en la estructura que hay debajo. Trazamos unas líneas guía para dividir la cara, y al colocar los rasgos justo en esas intersecciones, el artista define de un plumazo todo el atractivo del personaje. Es geometría, sí, pero geometría trabajando directamente para despertar nuestra empatía. Y ojo a esto, porque un cambio minúsculo en esa proporción lo altera todo. Si ponemos los rasgos muy abajo en la cara, por ejemplo, ¡pum!, obtenemos una ternura extrema, casi de bebé, que nos despierta el instinto de protección. Pero por otro lado, con solo retocar un poco la forma del cráneo o subir la línea de los ojos, la actitud y hasta la edad del personaje cambian de forma radical. Estamos hablando de una manipulación visual súper inteligente, diseñada a medida para influir en nuestras emociones. De hecho, la forma geométrica de los ojos es como un atajo directo al alma del personaje. Los animadores que saben de esto tienen clarísimo que un círculo transmite juventud e inocencia. Pero si de repente aplastamos ese círculo y lo hacemos un óvalo, el personaje empieza a irradiar sarcasmo, puro cinismo. Luego están los ojos almendrados, que aportan un glamour instantáneo. Y, cómo no, los famosos ojos de padre, esos párpados caídos que transmiten una fatiga enorme, la mirada inconfundible del que lleva todo el peso de los años encima. Vale. Y aquí es donde la historia da un giro espectacular. Porque lo que empieza como una idea artística, eso de estirar y aplastar formas solo para sacarnos una carcajada, se acaba convirtiendo en una realidad clínica alucinante. Cuando los investigadores analizan esos comportamientos tan exagerados, resulta que esas técnicas de comedia coinciden a la perfección con marcadores exactos de trastornos conductuales y psiquiátricos. Trastornos reales que se diagnostican a pacientes de carne y hueso todos los días. Para que entendamos esta mezcla tan loca entre arte y psiquiatría, vamos a ver un perfil médico real, el síndrome de Williams. Es un trastorno del desarrollo que suele incluir una discapacidad intelectual leve a moderada, pero lo más curioso son sus rasgos de comportamiento. Hablamos de una sociabilidad extrema con desconocidos, una empatía absoluta y sin filtros, y picos constantes de hiperactividad con ansiedad. Como veis, un perfil clínico muy específico. Pues bien, agarraos porque la academia señala que la encarnación animada perfecta de este síndrome es nada más y nada menos que Bob Esponja. Al revisar los hallazgos del investigador Renato Zúñiga Carrasco, es fascinante ver cómo todo encaja. Esa personalidad tan sumamente amigable de Bob, su empatía desbordante, el exceso de sociabilidad que a veces saca de quicio a Calamardo y sus ataques de ansiedad extrema son las piezas del puzzle perfectas que definen clínicamente el síndrome de Williams. Y si nos vamos a los Looney Tunes, bueno, eso ya es un manual de diagnóstico completo. La psiquiatría le ha puesto nombre y apellidos a lo que siempre nos ha hecho reír. Esa energía inagotable y dispersa del pato Lucas se clasifica formalmente como TDAH. Las rabietas destructivas del demonio de Tasmania son el ejemplo del libro de un trastorno explosivo intermitente. Ese romance acosador de Pepe Le Pew nos muestra una personalidad narcisista mezclada con hipersexualidad. Y la agitación frenética de Speedy González pues refleja los patrones clínicos de una adicción a las anfetaminas. Increíble, ¿verdad? Pero la cosa no se queda ahí. En el súper tranquilo bosque de los 100 acres, la literatura médica nos dice que Winnie the Pooh y su pandilla tienen perfiles de neurodesarrollo bastante complejos. Pooh presenta TDAH y un trastorno obsesivo-compulsivo, algo súper evidente con su obsesión por la miel y sus rutinas de conteo. Piglet, el pobre, vive atrapado en un trastorno de ansiedad generalizada, siempre muerto de miedo. Igor es un retrato clínico exacto de la narcolepsia y la distimia, con esa tristeza profunda. Y el búho, que va de intelectual, oculta su dislexia inventándose historias enormes para tapar que no sabe leer bien.
Dando el salto a las dinámicas familiares, tenemos a los Simpson, que funcionan como el espejo perfecto de la disfunción de la clase media. En vez de darnos la típica familia perfecta de la tele antigua, su éxito histórico se basa en normalizar nuestros fallos y los del sistema. Homer es el conformismo absoluto, la falta total de ambición, y Bart es el reflejo claro de un TDAH que el sistema escolar ni sabe diagnosticar ni sabe manejar. Todo esto conecta muchísimo con el público, precisamente porque valida las imperfecciones reales que todos vemos en nuestras familias. Si nos metemos en la animación para adultos, la crítica se vuelve mucho más salvaje. Series como South Park elevan la sátira a un punto casi sociopático. Usan a niños de primaria para proyectar problemas sociales inmensos. Cartman, por ejemplo, tiene unos rasgos de manual de personalidad narcisista y límite, y actúa prácticamente sin empatía alguna. Stan pelea todo el rato con la depresión y es súper vulnerable a la presión del grupo. Y Kenny no es solo el chiste recurrente de la serie, es la representación durísima de la pobreza extrema y de un complejo de inferioridad brutal. Es un mundo dominado por el absurdo. Cruzando el charco hacia el anime, si analizamos algo tan masivo como Dragon Ball, los estudios académicos nos advierten sobre cómo se normaliza el conflicto extremo. Es muy curioso cómo la violencia más gráfica, el terror psicológico e incluso el sadismo de algunos villanos nos lo envuelven todo en una estética súper vibrante y lo venden como si fueran ideales heroicos. En este tipo de formato, el bien y el mal apenas se debaten, directamente se resuelven a golpes y mediante la pura dominación física. Y llegamos a la gran pregunta. ¿Todo esto qué impacto tiene? Porque estos estudios no se quedan en el análisis del dibujo, documentan efectos cognitivos y emocionales reales en los espectadores. Esa animación rapidísima, por ejemplo, se relaciona directamente con una menor capacidad de atención en los cerebros más jóvenes. Añadirle a eso que nos insensibilizamos ante la violencia física, que se altera por completo nuestra visión de la salud mental y encima nos bombardean constantemente con consumismo y unos ideales de belleza inalcanzables en cada escena. Todo esto va moldeando nuestra forma de ver el mundo desde que somos muy pequeños. Atentos a esta estadística de los clásicos de Disney porque es fortísima. El 85% de sus películas tienen referencias directas a enfermedades mentales. Y lo peor no es eso. Según las investigaciones, los guiones usan estas referencias de forma despectiva. Los personajes son tachados de locos, dementes o chiflados entre 4 y 6 veces por película de media. Se normaliza un lenguaje que estigmatiza muchísimo y desde una edad súper temprana. Claro, el precio social de hacer esto se puede medir. Usar la enfermedad mental como un chiste fácil o, lo que es peor, como una excusa vaga para crear a los malos, y las hienas del Rey León son el ejemplo perfecto, tiene consecuencias reales. Los estudios concluyen que cuando mostramos a estos personajes como seres despreciables o peligrosos, lo que generamos en los niños es un mayor miedo y estigma hacia las personas que tienen problemas de salud mental en la vida real. Sin quererlo, aprenden a temer a todo el que es diferente. Ya para ir cerrando este análisis, tenemos que introducir una última definición clínica que seguramente nadie asociaría con los dibujos animados de la infancia: la ortorexia. Esta definición psiquiátrica es, básicamente, una obsesión incontrolable por comer única y exclusivamente lo que la persona considera súper sano o puro. Es una trampa tremenda, porque esa compulsión lleva paradójicamente a una desnutrición seria y a desequilibrios enormes en el cuerpo, todo bajo esa falsa idea de estar súper sano. Y bajo esta lupa clínica, ¿quién aparece? Popeye, uno de los marineros más míticos de la televisión, pasa de ser un simple héroe a ser un caso de estudio sencillamente perfecto. Esa dependencia que tiene de las espinacas, considerándolas su única fuente válida de fuerza y nutrición, sumada a esos antebrazos gigantescos que no cuadran con su cuerpo delgaducho, pues en la literatura médica esto encaja como una mezcla exacta de ortorexia y un gigantismo leve, un diagnóstico médico oculto a plena vista durante décadas. Y todo esto nos deja con una pregunta que, sinceramente, da mucho que pensar. Cuando vemos a un personaje de dibujos y nos saca una carcajada enorme, ¿de qué verdad psicológica nos estamos riendo realmente en el fondo? Queda ahí la invitación a mirar mucho más allá de la pantalla y de los trazos simples, a romper esa ilusión geométrica tan cómoda y a reconocer la inmensa, fascinante y a veces durísima humanidad que hay dibujada en cada fotograma. Ha sido una exploración espectacular. Nos vemos en la próxima inmersión.